todos y bienvenidos como siempre a un nuevo vídeo en mi canal. Hoy vamos a resolver el examen de las pruebas de acceso a la universidad para Andalucía de, bueno, iba a decir junio de 2020, pero en realidad es en julio, o sea, digamos la convocatoria ordinaria. Como hay 8 ejercicios, pues voy a resolver en este primer vídeo los 4 primeros. Bueno, aquí podéis ver el examen, antes de que pasemos a la realización de todos los ejercicios. Pues vamos a proceder ya con el primer ejercicio. Se nos da esta función definida en todo R excepto más menos 1. Entonces, lo primero que se nos pide es que calculemos las asíntotas de dicha función. Bien, nada más viéndola, yo ya sé que puede tener asíntotas verticales en más menos 1. Y bueno, al tener dos polinomios del mismo grado, sabemos que también tendrá una asíntota horizontal. Y no tendrá asíntota oblicua porque en este tipo de funciones necesitaríamos arriba tener un polinomio en un grado superior al de abajo. Pero bueno, vamos a comprobarlo todo. Empezamos, por ejemplo, por asíntota horizontal. Para ello habría que calcular el límite cuando x tiende a infinito de esta función. Bien, calcular este límite, lo único que tengo que hacer sería quedarme con los monomios de mayor grado, por hacerlo de forma fácil. Esto sería el límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado partido por x cuadrado. Se me van los dos y ese límite vale 1. Es decir, tenemos asíntota horizontal de ecuación y igual a 1, lo que sería una recta horizontal que corta al eje y en el valor 1. De acuerdo, vamos a ver asíntotas verticales. Para ello tendríamos que ver en qué valores se anula el denominador. Esto sería una ecuación que me quedaría x cuadrado igual a 1, x igual a raíz cuadrada de 1, en definitiva x igual a más menos 1. Lógicamente los puntos que no se excluyeron del dominio al principio, porque ahí se anula el denominador y la función no va a existir. Vale, lo que vamos a hacer es calcular los límites laterales en cada uno de esos valores. Bien, vamos a calcular estos límites laterales, pero antes de nada observo que menos 1, aparte de anular el denominador, también anula el numerador, por lo cual voy a hacerlo aparte. Voy a calcular el límite cuando x tiende a menos 1 de la función, que ya la copio mejor. De x cuadrado menos 2x menos 3 entre x cuadrado menos 1. Lógicamente, si sustituyo x por menos 1, esto sería 1 más 2 menos 3 y abajo sería 1 menos 1. Es decir, tendríamos una indeterminación del tipo 0 partido por 0. Indeterminación que la resuelvo factorizando tanto numerador como denominador. Resuelvo la ecuación cuadrada, esto igual a 0, que sería x igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos por menos más 4 por 3, 12, dividido entre 2 por 1, 2. Esto es 16, cuya raíz es 4, sería 2 más menos 4 partido por 2, como son divisibles entre 2 me queda 1 más menos 2, que sería, tendríamos dos soluciones, 3 y menos 1. Es decir, esto lo puedo poner como el límite cuando x tiende a menos 1 de x menos 3, x más 1. Debajo tendremos una identidad notable, diferencia de cuadrados, 1 es 1 al cuadrado, por lo cual lo puedo poner como x menos 1, x más 1. Se nos van y me quedaría el límite cuando x tiende a menos 1 de x menos 3 entre x menos 1. Menos 1 menos 3 sería menos 4, menos 1 es menos 2. Ese límite vale 2. ¿Qué significa? Que la función aquí no va a tener una asíntota vertical, a pesar de que en x igual a menos 1 se anula el denominador. ¿Por qué? Porque resulta que el numerador también se anula y tenemos una indeterminación, que al resolverla hemos obtenido que el valor del límite es 2. Es decir, la función más o menos lo que va a hacer, si esto es menos 1, en x igual a menos 1, el límite hemos dicho que vale 2, no sé lo que hace ni a la izquierda ni a la derecha, aquí la función no existe, pero por ambos lados van a llegar hasta el valor 2, ¿de acuerdo? Aquí lo que tendríamos sería una discontinuidad evitable. Coinciden los límites laterales, es decir, la función tiene límite en el punto, pero no existe el valor de la función en el punto. A ver, pues aquí tenemos los dos límites laterales que queremos calcular. Cuando x tiende a 1, pues sería 1 menos 2 menos 3, 1 menos 5 sería menos 4. Lo de arriba vale menos 4. Pero ojo, estamos en 1 menos, algo un poquito más pequeño que 1. Si yo sumo 1 más 1 de todos, eso no es problema, pero
Algo un poco más pequeño que 1, si le resto 1, me sale algo un poquito más pequeño que 0, 0 menos. 2 por 0 menos es positivo por negativo, negativo, y 2 por 0, 0, 0 menos. Y tenemos negativo entre negativo, positivo, y 4 entre 0, infinito. Esto vale más infinito. Análogamente, el límite por la derecha tendríamos que arriba vale menos 4 igualmente, pero abajo sería 1 más 1 sigue siendo 2, por 1 más menos 1, algo un poquito mayor que 1. Si le resto, pensar por ejemplo en 1,01, si le resto 1, me da algo un poquito mayor que 0, 0,01 en este caso. Es decir, esto me va a salir 0 más. Entonces tenemos negativo entre positivo, porque lo de abajo es positivo, pues me da negativo. Y luego 2 por 0 es 0, 4 entre 0 infinito. Esto me daría infinito. Por lo cual en x igual a 1 vamos a tener asíntota vertical, que no sé por qué antes puse horizontal, asíntota vertical de ecuación x, pues bueno, de ecuación esta de aquí, x igual a 1. No tenemos asíntota vertical en x igual a menos 1, recordemos que lo que teníamos era una discontinuidad evitable, existía el límite de la función en el punto, pero no existía el valor de la función. Y sí que tenemos una asíntota vertical en x igual a 1, de hecho, si esto sería x igual a 1, nuestra asíntota, sabemos que a la izquierda del 1 la función se va hacia más infinito, es decir, va a hacer algo así, y a la derecha del 1 se va hacia menos infinito, por aquí va a hacer algo así. Y con esto ya hemos terminado el apartado este. En un segundo apartado lo que se nos pide es calcular los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. Para ello vamos a necesitar la derivada, que la hago ahora mismo. F' de x, como es un cociente, sería derivada del numerador 2x menos 2, me ha salido raro, por numerador sin derivar, es decir, por denominador sin derivar, que sería x cuadrado menos 1, menos numerador sin derivar, que sería x cuadrado menos 2x menos 3, por derivada del denominador, que sería 2x. Todo ello tiene que ir dividido entre denominador al cuadrado. Como ahí está, lo ponemos así. Multiplico todos con todos. El denominador, lógicamente, va a seguir siendo igual. Y arriba tendríamos 2x cubo menos 2x menos 2x cuadrado más 2. Todo esto va multiplicado por 2x, por lo cual sería menos 2x cubo, menos por menos más, 4x cuadrado, menos por menos más, 2 por 3, 6x. Es decir, que f' de x me va a quedar. Términos cúbicos se me van. Términos cuadráticos tengo 4 menos 2 son 2, pues sería 2x cuadrado. Términos lineales veo menos 2 más 6, 4. Términos independientes, pues solamente el 2s, ¿verdad? Más 2. Dividido entre x cuadrado menos 1 al cuadrado. Fijaros que lo podemos poner también como, si saco factor común me quedaría x cuadrado más 2x más 1 entre x cuadrado menos 1 al cuadrado. Esto es una identidad notable, esto sería x más 1 al cuadrado entre... fijaros que aquí tendremos diferencia de cuadrados, que lo podría poner como x más 1 por x menos 1 todo al cuadrado. Estoy haciendo todo esto porque se va a simplificar bastante. Esto sería, fijaros que esto sería, a ver, lo voy a poner así paso a paso, x más 1 al cuadrado entre x más 1 al cuadrado, que es quien se me va a ir, por x menos 1 al cuadrado. Total, que la derivada primera, en resumidas cuentas, me queda como 2 entre x menos 1 al cuadrado. Bien, vimos que había una asíntota vertical en x igual a 1 y que la función presentaba una discontinuidad evitable en x igual a menos 1. Bien, algo así. Tendríamos que ver el signo de la derivada primera en cada uno de estos tres intervalos. Lo que pasa es que no me voy a molestar mucho, porque fijaros que
x menos 1, como va al cuadrado, va a ser siempre positivo. Es decir, la derivada primera en cualquier punto que no sea menos 1 y 1, que puede dar problemas. En cualquier punto va a ser positiva, la parte de abajo y la de arriba es un 2 que es positivo siempre, por lo cual va a ser siempre positivo, es decir, va a ser una función creciente, creciente y creciente. Es decir, la función va a ser creciente en todo R, excepto lógicamente en menos 1 y 1, donde no existe la función. Y con esto hemos terminado el ejercicio 1, porque ni siquiera se nos pedía estudiar extremos relativos, solamente me pedía la monotonía de dicha función. Bien, vamos a intentar resolver ya el ejercicio 2. En él se nos da una función x elevado a 3x y se nos dice que el área comprendida entre esa función, yo he hecho aquí un esquema, esta función sería una cosa así. La recta de ecuación x igual a a, es decir, una recta vertical que corta el eje x en a, y el eje de abscisas, el eje OX, el eje horizontal, se nos dice que este área sabemos que vale 1/9 y que calculemos el valor de a sabiendo que a es positivo. Evidentemente tenemos que calcular la integral de esta función, es decir, la integral con límites lógicamente entre 0 y a. Entre 0 y a de x elevado a 3x diferencial de x. Esta integral la vamos a hacer por partes. Acordaros de la palabra Alpes. Y lo que aparece siempre primero en la palabra Alpes se va a derivar, le vamos a llamar u, al resto será diferencial de v y lo integraremos. Tenemos x, que es un monomio, vamos a considerarlo como p, polinomio, y una exponencial que sería elevado a 3x. Como va delante la p, pues lo que vamos a hacer es derivar la x. U le llamamos x, con lo que diferencial de u será diferencial de x. Por otro lado, diferencial de v será el resto de la integral, es decir, e elevado a 3x diferencial de x, que si lo integro me dará v. Lo voy a integrar por aquí rápido. E elevado a 3x diferencial de x. Para poder hacer esta integral necesitaría un 3 aquí. Lo que voy a hacer es que pongo un 3 dentro de la integral y a cambio divido entre 3 también, que lo saco fuera. Esta integral vale e elevado a 3x pues partido por 3. Por lo cual ya tenemos que v sería e elevado a 3x partido por 3. Aplicamos la fórmula de partes, que si recordáis era integral de u diferencial de v es igual a u por v menos la integral de v diferencial de u. Que en este caso sería x, por eso lo voy a poner así en una fracción, sería x e elevado a 3x partido 3, lógicamente con sus límites de integración entre 0 y a, menos la integral de v diferencial de u, lo que nos dejaría v diferencial de u, es decir, sería el 3 este casi que lo puedo sacar fuera, sería un tercio de la integral entre 0 y a de e elevado a 3x, he sacado el 3, y diferencial de x. Bien, esta integral ya la hice antes, la de e elevado a 3x, que vimos que valía v precisamente e elevado a 3x partido por 3. Por lo cual todo lo puedo poner así. Esto sería igual a x e elevado a 3x partido 3 menos esta integral vimos que valía e elevado a 3x partido 3 y con este 3 me va a quedar e elevado a 3x dividido entre 9. Todo ello, lógicamente, evaluado entre 0 y a. Lo que voy a hacer en el siguiente paso es multiplico y divido por 3. Esto me quedaría 3x e elevado a 3x menos e elevado a 3x dividido, ya como esto sería un 9, he multiplicado numerador y denominador por 3, pues lo puedo poner así. Eso, lógicamente, entre 0 y a no nos perdamos de los límites. Puedo sacar factor común de aquí e elevado a 3x, porque tengo dos sumando y aparecen ellos. Entonces, esto me quedaría 3x menos 1 por e elevado a 3x dividido entre 9, evaluado lógicamente entre 0 y a. Aplicamos la regla de Barrow, por lo cual sería esta función evaluada en a menos, esto es una a que parece un 9, vamos a hacerla bien, así, menos la misma función evaluada en 0. Esto me dejaría, bien, ello nos dejaría lo siguiente, evaluando en a sería 3a menos 1 por e elevado a 3a partido por 9 menos, evaluamos en 0.
Entonces, evaluando esta función en 0 sería 3 por 0, 0, menos 1, menos 1. Una exponencial elevado a 0 vale 1, es decir, menos 1 por 1 es menos 1. Vamos a ponerlo así, dividido entre 9. 3a menos 1 elevado a 3a dividido entre 9, menos por menos más un noveno. Esto sería el área de esa curva, pero nos dicen que ese área vale un noveno, por lo cual lo igualo a un noveno. Y se me van los novenos, me quedaría esto igual a 0. Es decir, 3a menos 1 por la exponencial dividido entre 9 igual a 0. Pero, si un cociente vale 0 es porque el numerador vale 0. Es decir, tendríamos que 3a menos 1 por e elevado a 3x ha de ser igual a 0. Bien, la exponencial no puede ser 0 porque una exponencial no se anula nunca, es siempre positiva. Por lo cual la única posibilidad es que este factor sea 0, es decir, que 3a menos 1 sea 0. En consecuencia, el 1 pasa sumando y el 3 dividiendo, a valdría 1/3 y con ello hemos terminado el ejercicio 2. Bueno, vamos al ejercicio 3. Se nos da esta matriz, la matriz A, y se nos pide que estudiemos el rango en función del valor, de los valores que puedan tomar el parámetro m. Para ello lo que voy a hacer es calcular primero el determinante de A, lo copio. Ya tenemos aquí el determinante de A, lo que voy a hacer es desarrollarlo. Esto sería 5, 0, esto sería menos m por m más 1, pues sería menos m cuadrado menos m. Y la parte que va a cambiar de signo sería esta de aquí, es decir, menos m cuadrado menos 2m, 0 y 0. Vale, esto sería menos 2m cuadrado, serían esos de aquí, menos m menos 2m sería menos 3m, y luego más 5. Bien, pues resolvemos esa ecuación, menos 2m cuadrado menos 3m más 5 igual a 0, y con ello tendremos que m es igual a menos b, 3 más menos raíz cuadrada de b al cuadrado 9 menos por menos más 4 por 2 8 por 5 40 dividido entre 2 por menos 2 menos 4. Esto da 49 cuya raíz es 7, es decir, 3 más menos 7 dividido entre menos 4. 3 más 7 10 entre menos 4, menos 10 cuartos, menos 5 medios, simplificando, 3 menos 7 menos 4 entre menos 4, 1. Es decir, con respecto al rango, ya podemos decir que si m es distinto de menos 5 medios o 1, el rango de A va a ser 3. Eso ya lo tenemos seguro. Ahora hay que estudiar indistintamente para m igual a menos 5 medios y para m igual a 1, sí podemos encontrar un determinante de orden 2 distinto a 0, pero sí que lo podemos hacer, porque si yo tomo este determinante que no depende de m, es decir, el determinante 1, menos 1, 0, 1, este determinante vale 1 que es distinto de 0. Con lo cual, el rango de A va a ser 2 para estos dos casos. Es decir, si m es igual a menos 5 medios o m es igual a 1, en ese caso el rango de A valdrá 2. Y con esto hemos terminado el primer apartado. Bueno, vamos a resolver ya el apartado 3b. Se nos pide que para m igual a 2, yo he puesto aquí ya la matriz A para m igual a 2, calcular nada menos que la inversa de la matriz 2020A. Y esto va en un punto. A ver, yo creo que es un ejercicio en principio que os puede resultar complicado. Una forma de hacerlo, si no veis cómo, si no se os ocurre de otra manera, pues directamente la matriz 2020A la ponéis así, pues 2020 menos 2020, etcétera. Multiplicáis todo por 2020, calculáis la punta, traspuesta, determinante de A, os lleva un tiempo, pero os saldría. Bien, vamos a hacerlo de otra forma. Imaginaros que yo quiero calcular, pues eso, la inversa de la matriz, 2020 A. Quiero calcular la inversa de esta matriz. Obviamente lo voy a hacer como la matriz 2020A adjunta y traspuesta dividido entre determinante de 2020A. ¿De acuerdo? Fijaros una cosa, la matriz adjunta se forma, todos los elementos son determinantes de orden 2 por 2 y evidentemente de la matriz 2020A cada elemento de
Cada uno de esos determinantes va a ir multiplicado por 2020. Es decir, en cada elemento, como tiene dos líneas, o sea, dos filas o dos columnas, me da igual, de cada elemento adjunto podría sacar 2020 al cuadrado, porque son los determinantes de dimensión 2. Es decir, esto sería algo así como 2020 al cuadrado por la matriz adjunta y traspuesta dividido entre determinantes de la matriz 2020A, pero la matriz 2020A es una matriz 3×3 y todos los elementos van multiplicados por 2020. Por lo cual, sacando un elemento de cada línea, sea en fila o columna, me da igual, de cada línea paralela, hay 3, pues saldría 2020. Recordad las propiedades de los determinantes. Esto sería 2020 al cubo, porque es de dimensión 3 la matriz A, por determinante de A. Bien, esto de aquí es la matriz inversa de A, y esto de aquí se me va esto con el cubo, por lo cual tendré que la inversa de la matriz 2020A la voy a calcular como la matriz inversa de A entre 2020. Y me quedo con eso. Bueno, pues así resulta más fácil porque solo voy a tener que calcular la inversa de la matriz A. Vamos a ello. La matriz A inversa, lógicamente, la calcularemos como la matriz adjunta traspuesta dividido entre determinante de A. Empezamos por calcular determinante de A. Aunque ya tenía del ejercicio anterior cuánto vale determinante de A en función de m, ya lo he borrado, no lo tengo aquí. Lo voy a hacer. Vosotros, si queréis, rebobináis el vídeo, sustituís m por 2 y os va a salir el mismo resultado que a mí. He copiado ya determinante de A. Vamos a hacerlo. Esto sería 5, 0, menos 6. Esto sería menos 8, 0 y 0. Menos 14 más 5, menos 9. Lo cual ya lo podríamos poner aquí, menos 9. Vamos a calcular la matriz adjunta. Empezamos con el elemento 1, 1 de la matriz adjunta, que sería, recordad que cuando la suma de filas y columnas sea par, no hay cambio de signo, y cuando sea impar se pone un signo menos. Y además, el determinante que obtenemos suprimiendo fila 1 y columna 1, que sería 1, 3, 0, 5. Este determinante vale 5 menos 0, pues 5. Y lo coloco aquí como elemento 1, 1. El adjunto fila 1, columna 2 sería, aquí sí que hay cambio de signo porque 2 más 1 son 3, impar. Si suprimo fila 1, columna 2 me queda 0, 3, 2, 5. 0, 3, 2, 5 y esto sería 0 menos 6. Menos 6 es el determinante, pero cambió de signo 6, que lo pondríamos aquí. El adjunto fila 1, columna 3 sería signo positivo porque suman par. Es decir, no hay cambio de signo, y luego si suprimimos fila 1 con una 3 me queda 0, 1, 2, 0. Ello me daría menos 2 y sin cambiar de signo menos 2. De acuerdo, la hago ya rápida el resto de elementos, porque me imagino que sabéis calcularlo para no alargar mucho el vídeo. Pues esto sería menos 5, cambio de signo 5, esto sería 5 menos 8 menos 3, este de aquí sería menos 2. Aquí tendríamos 3 menos 3 menos 4 menos 7. Este de aquí tendríamos 3, pero cambiado de signo va a ser menos 3. Y aquí tendríamos 1. Y ya tenemos nuestra matriz adjunta. Si la pongo aquí traspuesta sería 5, 6 menos 2. 5 menos 3, 2. Menos 7 menos 3, 1. Bien, este de aquí lo hice mal, lo he revisado antes de seguir y me sale menos 2. Sería menos 2 porque sería 1 menos menos 2 de todo, pero como va cambiado signo, que a lo mejor eso me despisté, sale menos 2. Y esta sería nuestra matriz adjunta, que traspuesta tendríamos este menos 2 aquí. De acuerdo, ya lo único que nos queda es dividir todo entre menos 9. Nos quedaría pues menos 5 novenos, menos 5 novenos. Bueno, ya solo nos queda hacer esta división, la matriz A menos 1 entre 2020. Nos quedaría, fijaros que las cuentas son un poco complejas, por eso tengo la calculadora. El primer elemento sería, vamos a ponerlo aquí, igual, menos 5 partido por 9 y por 2020. Si hago eso con la calculadora, simplificando ya el resultado, me quedaría menos 1 partido por 3636, que es una matriz horrorosa, pero bueno, es lo que hay. Este de aquí va a ser el mismo, lógicamente, menos 1 partido por 3636. Vamos al siguiente, que sería 7 partido por 9 y por 2020. Lo hago con la calculadora y me queda
nada menos que 7 partido por 18.180. Dejadme que termine de copiar la matriz porque son cálculos muy engorrosos y tampoco merece la pena perder tiempo en que veáis las cuentas. Sabéis, todas se hacen, cualquiera de estas fracciones, todas divididas entre 2020. Lo metéis en la calculadora como fracción, le dais igual y que os lo simplifique. Bueno, pues ya he terminado de simplificar todos esos elementos y esta sería la matriz pedida. Y con esto hemos terminado este ejercicio, que desde luego no creo que vaya a resultar fácil a la mayoría, pero bueno, será el típico ejercicio que ponen que vale un punto para el que quiera sacar un 10, pues que lo haga. Vamos ya al ejercicio 4. Se nos dan esas dos rectas en función de un parámetro A, que aparece aquí, y se nos dice que estudiemos la posición relativa de esas rectas según los valores que pudiera tomar el parámetro A. Lo puedo hacer de dos formas, las puedo pasar las dos a general y estudiar el rango de la matriz que me sale, una matriz 4×4 sería, o tomar un punto y un vector director de cada una de ellas que como me la han dado en continua es lo que voy a hacer. Entonces, para la R tendríamos un punto P, por ejemplo, que sería el punto 1, 2, 1, sin más que cambiarle el signo a lo que aparece sumando o restando a las variables. Y como vector director, pues me quedo con los cocientes de los denominadores. Aquí sería 1, que no se le he puesto, aquí 1 y aquí A. 1, 1, A. Análogamente, de aquí tendríamos el vector Q, es decir, tal y como está el dibujo, tengo la recta R, un punto P y un vector director de ella, un vector U. Tengo la recta S, que en principio pues no sé qué posición va a tener con respecto a R, tomo un punto que va a ser el punto Q y tomo un vector director que va a ser el vector V. En este caso el punto Q sería el punto 3, 3, menos 1, sin más que cambiar el signo a estos, y el vector director V sería el menos A, 1, menos 1, 2. Le puedo cambiar el signo también y tomaría el vector A, 1, menos 2, porque lo único que me interesa es la dirección. Me va a hacer falta también el vector PQ, tomando un punto de R y otro de S, y lo voy a calcular lo primero. El vector PQ pues serían coordenadas de Q, lógicamente, menos coordenadas de P. Es decir, 3, 3 menos 1, menos coordenadas de P, que sería 1, 2, 2, un 2, que parece un 1, 1. Y nos sale, pues 3 menos 1, 2, 3 menos 2, 1, menos 1, menos 1, menos 2. Bien, me voy a plantear el siguiente esquema para obtener la posición relativa. Es decir, lo primero que voy a decir, los vectores U y V son linealmente dependientes, es decir, tienen la misma dirección, cuyo caso, lógicamente, si son linealmente dependientes, pues podrían ser paralelos o coincidentes, y si no lo son, pues podrían ser secantes o cortarse en un punto. Entonces, puede ser que la respuesta sea que sí, o puede ser que la respuesta sea que no. En caso de que sí, hemos dicho que podrían ser paralelas o coincidentes. Me planteo lo siguiente, un punto de una recta, el punto P pertenece a la otra recta, a S, por ejemplo. Si la respuesta es que sí, evidentemente son coincidentes. Si la respuesta es que no, pues serían rectas paralelas. Tenemos que son linealmente independientes los vectores. Puede ser que se corten en un punto o puede ser que las rectas se crucen sin cortarse en ningún punto. Para distinguirlo, formo el determinante constituido con las coordenadas de U de V y del vector PQ que hemos calculado. Si ese determinante es 0, significa que los tres vectores son coplanarios, en consecuencia las rectas se cortarían en un punto. Entonces, me planteo esta pregunta, si la respuesta es que sí, son coplanarios, por lo cual R y S se cortan. Si la respuesta es que no, pues R y S se cruzan. Y este es el esquema que vamos a seguir para intentar calcular la posición relativa de esas dos rectas. Entonces, empezamos con U y con V. ¿Cuándo serán linealmente dependientes esos vectores? Pues cuando ocurra lo siguiente, que 1 partido por A, es decir, el cociente de las coordenadas entre los dos vectores, sea igual que 1 partido por 1 y sea igual que A partido por menos 2. De acuerdo. Esta ecuación de aquí me lleva a que A tiene que ser 1 para que se cumpla eso. Y esta de aquí
me lleva a que A tiene que ser menos 2, por lo cual significa que no se van a poder cumplir simultáneamente todas las condiciones. Es decir, los vectores u y v, valga lo que valga, van a ser linealmente independientes, es decir, ¿son linealmente independientes? No, iremos por este tramo, es decir, los vectores no van a tener nunca la misma dirección con independencia de lo que valga el parámetro A, ¿de acuerdo? Entonces, como no van a tener la misma dirección, las rectas o se cortan o se cruzan. Bien, he copiado ese determinante que está formado por las coordenadas de u, de v y del vector pq. Vamos a resolverlo. Esto sería menos 2 más a cuadrado, me pongo por aquí, sería menos 4, menos 2a, esto sería más 2, y aquí tendríamos más 2a. Se me va, y me queda que eso vale a cuadrado menos 4. ¿Cuándo ese determinante va a ser 0? Que era la pregunta que nos hacíamos aquí. Pues cuando a cuadrado menos 4 sea 0. Es decir, cuando a cuadrado sea 4, cuando a valga raíz de 4, que es más menos 2. Es decir, a igual a más menos 2. Por lo cual, posición relativa en función del parámetro a, que era lo que se nos había dicho. Si a es igual a más 2 o a menos 2, en ese caso este determinante se anularía, por lo cual tenemos que R y S se cortan. Si A es distinto de más 2 o de menos 2, este determinante sí que sería distinto de 0, con lo cual tendremos que R y S se cruzarán. Y ya hemos terminado el apartado A de este ejercicio. Se nos dice en el apartado B, si A igual a 2, determina las ecuaciones de la recta que pasan por el punto de corte de R y S. Bien, en este caso A igual a 2 ya hemos visto que las rectas se van a cortar en un punto. Punto B, por ejemplo, ¿vale? Vamos a llamarle. Entonces, se nos pide que determinemos las ecuaciones de la recta que pasan por el punto de corte de R y S, por el punto B que tenemos que determinar ahora, y que es perpendicular a ambas. Bien. Vamos a determinar el punto B sin más que resolver... Bueno, aquí he cambiado yo ya A por 2 era, ¿verdad? Por 2, sí. Esta recta ya he cambiado A por 2. Lo único que tendremos que hacer es resolver el sistema formado por las ecuaciones de la recta de R y S. Yo lo que voy a hacer es, en esta, por ejemplo, a Z le voy a llamar alfa. Con lo cual, si os fijáis, con esta igualdad tendré que I menos 2 será igual a alfa menos 1 partido por 2. Este 2 pasa sumando y tendré que I será igual a 2 más alfa menos 1 partido por 2. Si lo pongo con común múltiplo, este sería un 4, tendremos 4 más alfa menos 1 partido por 2 y 4 menos 1, 3. Tendré que I es igual a 3 más alfa partido por 2. Con esta y esta hago lo mismo y tendré que x menos 1 será igual a alfa menos 1 partido por 2. Es decir, que x sería igual, hubiera sido mejor que ya hubiera llamado alfa a x o a y, pero bueno, ya da igual, a 1 más alfa menos 1 partido por 2. Es decir, poniendo esto con común múltiplo, que sería 2, este sería un 2, 2 más alfa menos 1. Es decir, que x sería igual a alfa y 2 menos 1 es 1, alfa más 1 partido por 2. Aquí tenemos la x. Me voy a las otras ecuaciones y, por ejemplo, despejando de aquí la x, tomando esta y esta, tendré que x menos 3 igual a z, que es alfa, alfa más 1 partido por 2. Este menos 2 pasa allí multiplicando, se me va con el 2 y me quedaría que x menos 3 cambiaría el signo, sería igual a menos alfa menos 1, pero x valía alfa más 1 partido por 2, alfa más 1 partido por 2 menos 3 tiene que ser igual a menos alfa menos 1. Este pasa sumando, tendré que alfa más 1 partido por 2 es igual a menos alfa más 3 son 2, el 2 pasa multiplicando, tendré que alfa más 1 será igual a menos 2 alfa más 4. Aquí el 1 pasa restando, el 2 pasa allí sumando, tendré 2 alfa más alfa, 3 alfa, y el 1 pasa restando igual a 3, es decir que alfa igual a 1. De acuerdo con alfa igual a 1, me vengo aquí a donde tenía x, y z y tendré que x
sería igual a 1 más 1, 2 entre 2, 1, y sería igual a 3 más 1, 4 entre 2, 2, y z igual a 1, que era el valor de alfa. Es decir, el punto B, lo voy a copiar por aquí, el punto B sería el punto 1, 2, 1. Borro. Bien, se nos pedía la recta que pasara por el punto B, que ya lo tenemos, y que sea perpendicular a R y a S. Para obtener una dirección perpendicular a R y a S, lo único que voy a hacer es el producto vectorial de los vectores U y V. Es decir, el producto vectorial de U con V, recordemos que U, esto sería IJK, U era el vector 1, 1, 2, lo tenemos del apartado anterior, y V era el menos 2, menos 1, bueno, le cambié el signo, que era el 2, 1, menos 2, para no tener tanto signo menos. Haciendo este producto vectorial, esto sería menos 2 con menos 4, con la J tendríamos 4, menos 2 es 4 más 2, 6, y con la K tendríamos 1, menos 2, que es menos 1. Ese sería un vector perpendicular a las rectas R y S, que es el vector que necesitamos como director de la recta que nos piden. Por lo cual, para la recta vamos a llamarle T, por ejemplo, vamos a tomar el punto B y el vector director, vamos a llamarle W, por ejemplo, que sería el vector menos 4, 6, menos 1. Poniendo la recta T, por ejemplo, en continua, tendríamos que la recta T sería x menos 1 partido por menos 4 igual a y menos 2 partido por 6 igual a z menos 1 partido menos 1. Y con esto hemos terminado este ejercicio y, bueno, los 4 primeros problemas del examen. Próximamente subiré los 4 que faltan, ¿de acuerdo? Sí que, en mi opinión, había algún ejercicio un poquito subido de tono, un poco más difícil de lo que cabía esperar para un examen de pruebas de acceso a la universidad. Pero bueno, es el que hay. Como podíais elegir 4 de 8, pues me imagino que tampoco sería mucho problema, porque se podían descartar. Bien, nos vemos en un próximo vídeo. Gracias a todos.